Verón de Estrada, 984. Te lo dije. Volvimos. ¿Te decidiste por algo? ¿Te decidiste por algo? ¿Qué nos pasó? Si no fue esta vez, será la próxima. Seguimos con más. 94.1 Radio Horizonte, la radio de la gente. No te apresures. Estás en la estación ideal. Estación ideal. Seguimos con más. Argentina y el mundo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Un completo análisis y panorama nacional e internacional. Economía, finanzas, política, geopolítica, mercados. En Radio Horizonte, de lunes a viernes de 7 a 9. Muy buenos días, esto es Argentina y el mundo. Hasta las 9 estaremos con ustedes en los controles, como siempre, Fortunato Cañete. Mi nombre es Gonzalo Irastorza, temperatura aquí en el Pago, 8 grados, idéntica sensación térmica, máximas de 24, 25. Va a estar lindo todo el día y tal cual rezaba el pronóstico, se mantiene. Va a empezar a llover sobre el final del día. Final del día, principio del día de mañana, madrugada de mañana, va a estar lloviendo aparentemente bastante. Está dando como 20 y pico para mañana. O sea que entre la noche de hoy, nochecita ya, madrugada prácticamente, y la madrugada del día de mañana va a estar lloviendo. Se extiende alguna probabilidad de precipitación para el día sábado, ya con menor posibilidad, el sábado temprano. Y después sí, a medida que arranque el día sábado, al fin de semana, se despeja, baja la temperatura, coincide, digamos, baja la temperatura bastante fuerte, ya 6 grados, 7 de mínima. El domingo ya es un día espectacular. El sábado también, sábado mediodía va a estar lindo. Domingo, lunes, martes la semana que viene, días espectaculares. Ahí vamos a tener un falso veranito, dicen algunos, a partir del jueves, viernes de la semana que viene, terminando con nuestro mes de agosto, así que tenemos bien variadito. Para mañana, repito, precipitaciones, pero el fin de semana va a estar bueno, con temperatura muy bueno. Van a ver 2 días espectaculares, pero reitero, con temperaturas bajando bastante para el fin de semana aquí en el sur del Tarahui. ¿Qué pasaron en los mercados ayer? Bueno, de todo un poco. Dicen que alguna caída y demás tiene que ver con lo que se terminó votando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, puntualmente con el tema de la ley de discapacidad o el aumento de las partidas para todo lo que tenga que ver con discapacidad. Ustedes saben que eso estaba dentro de lo que había vetado el presidente no hace tanto, era discapacidad, partidas para la universidad pública, pediatría, Garrahan, básicamente, y jubilados. Eran esos temas, si mal no recuerdo, que implicaban todos en su conjunto algún tipo de desequilibrio en el presupuesto. El gran agujero es, por supuesto, la cuestión previsional, como lo comentamos aquí miles de veces, y esto, aunque suene muy antipático lo que voy a decir, la realidad es que no hay de dónde sacar esa plata que se le saca a los jubilados. Habría que, no sé, no soy experto en gasto público ni cerca, pero habría que hacer un demasiado exhaustivo detalle de todo el esquema de gasto de la Argentina, del Estado, para ver dónde se puede sacar eso sin tener que producir el aumento de los jubilados. Ustedes saben que el gran
ajuste del cual, el mayor ajuste de la historia, del cual Milei and Company se mandan la parte todos los días, vino casualmente con la licuación de jubilaciones. Es decir, dejaron de aumentar, básicamente. Allí vino el gran ajuste. Es el gran agujero fiscal de la Argentina, el sistema previsional argentino, más, porque ahí está incorporado también ANSES, por llamarle de alguna manera, ANSES Plus, es decir, ahí está incorporado no solamente las jubilaciones, sino el tema de los planes sociales y todo lo demás. Y significa, en su momento llegó a significar, la verdad que no tengo actualizado el número ahora, en su momento llegó a significar arriba del 50% del gasto del Estado. Hoy será 40%, pero mucho menos de eso no es. Es un disparate, digamos, lo que eso significa. Así que eso no se tocó ayer, aparentemente hubo un acuerdo entre el gobierno y algunos sectores, por lo menos de la oposición, llamémosle amigable, friendly, digamos, y bueno, y hubo una concesión y por lo menos eso es lo que dio a entrever a Adorni, el vocero presidencial, a la mañana, en una conferencia de prensa, un acuerdo en que esto de la discapacidad se dejaba pasar, o el gobierno la dejaba pasar, y lo otro no. Bueno, lo de la discapacidad, no recuerdo ahora el número, pero significa muy poquitito en términos de Producto Bruto y gasto, creo que es un 0,1, una cosa por el estilo. Y bueno, implica mucha guita sobre todo para los prestadores que están muy atrasados con este tema, así que está bien esto, en principio que haya pasado, va a pasar el Senado. Insisto, después yendo al fondo de la cuestión y a la justicia de la cuestión, habrá que poner a algunos muchachos ahí del Ministerio de Economía, del Toto, a que se pongan a estudiar en serio toda la torta del gasto de la Argentina y ver si no se puede sacar de algún lado y darle algo al sector jubilado, ¿no? Sería un poquito justo, no, sería muy justo, más allá de que el sistema, como lo dijimos 1000 veces, requiere una reforma de fondo. Porque bueno, ya está, las macanas que se mandaron, ya está, la cantidad de gente que entró por la ventana con cero aporte o con muy poco aporte. Bueno, eso ya está, pero el sistema, repito, requiere una reformulación de fondo. Y por supuesto, esto está atado íntimamente a la reforma laboral. Porque si no incorporamos empleo, hace un par de añitos que la Argentina no incorpora empleo privado, desde el año 2010 nada más. Agarren el globo terráqueo y busquen algún país del mundo donde suceda lo mismo que acá. No existe. Entonces, lógicamente que vamos a tener el sistema previsional reventado. Así que bueno, eso pasó. Y bueno, les decía, coincidente con la votación que fue 16:40 aproximadamente, 16:30, de la Cámara de Diputados de la Ley de Movilidad, empezaron a, no sé si derrumbarse, pero más o menos, muchos papeles argentinos. Esto es especulación pura, obviamente no indica necesariamente nada. El dólar se mantuvo, pero sí se empezaron a reventar las tasas también, las tasas de corto. Otra vez se volvió a despelotar, se había más o menos acomodado, tampoco era guau lo acomodado porque seguían altísimas las tasas, pero ayer se volvieron a descontrolar otra vez y terminaron en 70%, 72, 73% la tasa interbancaria, digamos, el call money de un día, la caución de un día. Otra vez se volvió a despelotar, otra vez bancos ofreciendo cifras siderales a depositantes, a grandes depositantes, ¿no? A quien pudiera, 1.000 palitos, 1.000 millones de pesos, llegaron a ofrecer 82, creo, el Banco Nación. 82, 83% anual. On fire la tasa. Y faltan 2 semanitas todavía para las elecciones, 2 semanas y 2 días, exactamente para la elección en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, veremos qué pasa hoy. El mundo está medio revuelto también, no acompaña en lo económico-financiero. Ayer fue otro día de corrección bastante fuerte del S&P y del Nasdaq, que todos los índices de la bolsa americana en realidad. Así que vamos a ver qué pasa hoy.
pero ayer fue un día de corrección también más o menos importante, bastante importante, hace bastante que no había una... El importante no son como las correcciones nuestras son 10%, allá es 1 y pico, un poquito menos, 0,70, 0,80. Así que veremos qué sucede, impacta obviamente acá también, pero acá tenemos nuestra dinámica propia, el dólar sigue ahí tranquilito, no hay mayores novedades, está, digamos, silenciosamente intervenido, por así decirlo, hay una libre flotación. Por supuesto, si uno le pregunta al ministro de Economía y a su banda, te van a decir que hay una libre flotación y todo lo demás, pero claramente está silenciosamente intervenido, como yo le digo. ¿Por qué? Bueno, están intervenidas las tasas de futuros por el gobierno, alevosamente, no solamente el spot, el dólar futuro de agosto, sino también las posiciones más lejanas para anclar expectativas. Estos son contratos y son pesos que habrá que pagar en su momento. Bueno, siga la timba nomás. Para fijar expectativas y para que el mercado, digamos, se convenza, o es lo que pretende Caputo y Bausili, de que el gobierno va a mantener el esquema de bandas y que no va a haber dólar por encima de la banda. Porque ustedes saben, el pensamiento más o menos generalizado y el consenso económico de los agentes casualmente económicos es que post elecciones vamos a otro esquema de flotación o a otro esquema cambiario, distinto a este. Llámese eufemismo para decir se va de evaluar o se va a dejar que el dólar corra en realidad, porque el dólar es cierto que está flotando, pero repito, el gobierno lo interviene silenciosamente con mercados futuros, vendiendo bonos en los mercados financieros para los dólares financieros, para aplacarlos, así que, y fijando una tasa asesina. Dejen la tasa de referencia en 40 puntos nomás y después cuéntenme a dónde se va el dólar. Así que bueno, la misma historia que le cuento todos los días, en ese sentido, otra vez volvió a pasar lo mismo. Repito, el dólar se apenita, subió un poquitito sobre el final de la jornada, pero totalmente razonable. Está en el esquema en que el amigo Arriazu, el economista Ricardo Arriazu, bastante cercano al gobierno, dice con el que el gobierno se siente cómodo. Es decir, está en 1.315, Arriazu habló de que el dólar, el gobierno pretende un dólar de 1.270 a 1.315. Bueno, está en 1.315 la punta vendedora minorista del Banco Nación. Y el mayorista ayer, por primera vez, después de muchos días, volvió, el mayorista es el exportador básicamente, volvió a superar la barrera de los 1.300, apenas quedó en 1.303, 1.305, aprox. Así que TMAP, como dicen los libertarios, todo marcha de acuerdo al plan. Ese es el plan del gobierno. Tazón, te revienta tasa. Las tasas de descubierto ayer estaban dando promedio, 93%. Tasas de descubierto ayer promedio, 93%. O sea que normalmente el descuento de cheque es igual. O sea que si vas a descontar un cheque de un pago diferido, que debería ser lo relativamente normal en cualquier mundo, te sacuden 90 o parecido. Así que, bueno, no hay mucho más que decir, que no tiene ningún tipo de viabilidad esto, ya no estoy hablando en el largo plazo, en el cortito plazo, no sé hasta cuándo lo piensan mantener, pero bueno, así está la cosa. Espero que sea solamente, entre comillas, aunque van a dejar un tendal, hasta las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que son el 8 de septiembre, una semana después que las nuestras. Veremos qué sucede con eso. Dicen, esto es especulación, no leí ninguna, inclusive fui a buscar el Twitter, la cuenta oficial, y no encontré nada, pero hay un rumor que anda dando vuelta de que el secretario del Tesoro americano ya habría sido más explícito y que habría prometido plata para la Argentina del Tesoro. Nosotros no dejamos manguear a nadie como corresponde. Pasa uno por la esquina y lo mangueamos. Así que esto está... Bueno, no sé si se acuerdan, pero cuando vino Scott Bessent,
el varonil secretario del Tesoro americano, cuando vino a la Argentina en marzo, si mal no recuerdo. Bueno, vino una gira así media protocolar, apoyar al gobierno de Milei, etcétera, parte del circo de Trump después de que asumió, ¿no? Del show, digamos. Y en ese momento comentó Scott Bessent que ante una situación de estrés financiero, de crisis global, cine negro global, etcétera, el Departamento del Tesoro podría asistir a la Argentina si fuera necesario. Hay algún antecedente con México, estamos hablando del efecto tequila, ¿no? Otro mundo, y creo que hay algún antecedente con Costa Rica, alguna de las porquerías ahí de Centroamérica, digamos. No me acuerdo cuál. Y nada más. No digo que no pueda suceder, evidentemente podría ser. Capaz que tienen algo ahí conversado y nosotros por supuesto no lo sabemos, y hay algo de platita que se la van a quemar. El Toto es especialista en quemársela en breve, manteniendo dólar barato. Digo porque quizás eso podría darse después de las elecciones, que es el famoso de dónde va a salir la plata, de dónde van a aparecer los dólares, que es la pregunta que nos hacemos a diario aquí y todavía no encontramos respuesta. Así que bueno, aparentemente confirmó Scott Bessent esto de que estaría la ventanilla, no sé si es tan fácil, pero estaría la ventanilla abierta de Estados Unidos para algún préstamo del Tesoro directamente a la Argentina. ¿Qué más? La economía en los niveles de 2022, de la primera mitad de 2022. Con las caídas de los últimos 4 meses, ya es caída de los 4 meses. Técnicamente no es recesión, por supuesto, algún libertermo me va a contestar que no, obviamente no estamos en recesión, que la Argentina va a crecer, y es cierto, obvio. Lo que hay es un clima efectivamente recesivo y hay un parate general. Caída en los 4 últimos meses de 1.3, esto es según EMAE, el estimador mensual de la actividad económica, datos oficiales. Así que esto está. Y va a seguir, por supuesto, el próximo mes, el que viene, etcétera, etcétera. El año va a terminar, lógicamente, igual con un crecimiento en la Argentina de estos sectores que pujan, de los que siempre hablo, el petrolero, el sector agrícola, el sector minero, economía del conocimiento, y listo, paramos de contar. De ahí. Pero en términos globales, por supuesto, el número promedio te va a dar arriba, pero en términos, y va a dar 4 y pico, no esos 6 que decía el presidente, no, ni a palos. Así que lo cierto es que viene cayendo, imagínense con esta política de tasa los últimos 30 días, porque se puso agresiva del todo en los últimos 10, pero bastante ya agresiva en los últimos 30 días, no va a quedar ni el oro. La actividad se va a seguir cayendo y cayendo cada vez más. Son no tengo el número exacto en la cabeza, pero son 150.000 más o menos las pymes de la Argentina, aprox, 150, 160, capaz que me estoy quedando corto, pero no, me parece que no tan corto, por ahí andaba. Imagínense después de esta política de tasa, y yo no me animo a hacer un cálculo, pero va a quedar un tendal, no sé cuántos por supuesto, pero va a quedar un tendal muy fuerte. Si hay gente que va a quedar afuera del mapa, literal. Una pyme implica una familia atrás, implica trabajo detrás, ¿no? El próximo paso de el supuesto plan económico del gobierno es empezar a ya hablar de desempleo alto. Esa es la etapa siguiente que viene, si sigue esto así, ¿no? Capaz que ojalá me tapen la boca y hagan otra cosa después de las elecciones, porque todo es después de las elecciones, antes nada. Una cosa como siempre, el Toto Caputo es como un mono con una escopeta, ¿no? Bien peligroso. Otra cosa muy peligrosa con la que anda jodiendo es, ya autorizó a los bancos a entregar créditos a sectores no transables, es decir, a sectores no exportadores. Ojo, porque esto es una sana experiencia que quedó después de la convertibilidad. Después del 2001, con la caída de la convertibilidad, los bancos, el sistema bancario en la Argentina solamente le presta dólares al sector exportador, porque es el único que a su vez trae dólares, lo cual tiene una lógica, obviamente, sana. Bueno, está autorizando a los bancos a hacer préstamos en dólares medio que a cualquiera.
Guarda con esto porque puede haber un descalce. Guarda con esto, puede haber un descalce importante. ¿Qué significa descalce en términos en criollo? Que en algún momento te vaya a buscar los dólares y no estén. No está, esa situación no está ahora sí, ni estoy prendiendo ninguna alarma, ni nada por el estilo. El sistema financiero en dólares todavía está robusto, no hay salida de depósitos, al contrario, hubo incorporación de depósitos. Pero si empezamos a joder con estas cositas, y hay algo que sí sigue pasando todos los meses, además que los argentinos compran dólares en el multo todos los meses porque el dólar está regalado, compran, no sé, habrá caído, no tengo los datos ni de junio, no tengo los datos de julio, perdón, habrá caído seguro la compra, pero en junio era altísima, era de mil y pico millones de dólares de argentinos comprando en el MULC. Y lo que viene atrás, a caballo de eso, es la formación de activos externos, famoso FAE. ¿Qué es esto? Se compran los dólares y no vuelven al sistema, es decir, quedan en caja de seguridad, los sacan afuera, etcétera. Guarda con ese tema también porque no es un detalle menor, a tenerlo muy, muy en cuenta. Hubo algunas renuncias raras, diría yo, en el INDEC, que tienen que ver con, aparentemente con manipulación de datos. La gente que está especializada en el tema mediciones de pobreza, mediciones de canasta básica, no hay toda, la información está en proceso, como se dice cuando uno entra en una web y se encuentra con una noticia. Bueno, está medio en proceso. Yo, que por ahora, le sigo poniendo un voto de confianza a Labaña Junior, que es el que está ahí, Marco Labaña, el hijo de Sandalia con medias, del viejo Labaña, de Roberto, el que fue ministro de Economía. Le sigo poniendo un voto de confianza porque hasta ahora la verdad que venía en el gobierno del Beto y en el gobierno ahora de Milei, venía haciendo un trabajo serio, bien serio, profesional en las mediciones y todo lo demás. Espero que no empiecen a mandarse macanas también la gran Moreno y alterando datos, adrede, etcétera. Quisiera creer que no, pero hubo varias renuncias sospechosas. Yo no estoy muy convencido, para ser honesto, pero es una cuestión de intuición, no lo puedo demostrar, así que no es importante, pero no estoy muy convencido de los números de mediciones de pobreza casualmente. De eso no. Es cierto que la pobreza automáticamente reduce cuando vos reducís la inflación, eso está recontra demostrado, siempre fue así en cualquier parte del mundo y en la Argentina también, sobre todo en la Argentina. Ahora, me llama la atención tanta baja de los índices de pobreza. La Argentina está, número más, número menos, casi en un 50% de pobreza, 40 y pico, 48, 45. Y de repente estamos en 30, 32. Me llama poderosamente la atención ese número. También es cierto que los estadísticos son especialistas en maquillar, hacen estadística creativa, así como los contadores hacen contabilidad creativa, bueno, los estadísticos también. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces el paso de la línea de pobreza a la línea de no pobreza es casi mágico por 2 mangos con 50 o por un servicio más que una familia accede y que antes no accedía. Entonces es medio relativo, ¿no? A eso voy. Si uno va al fondo de la cuestión, por ahí no se ve esa cuestión, pero sí está claro, insisto, que la baja de la inflación siempre elimina pobreza. Pero bueno, veremos mediciones posteriores que salgan y sobre todo mediremos las mediciones de algunas ONG que andan dando vuelta, que hacen también su propia medición. El caso más famoso es el Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que hace algunas mediciones bastante serias, bastante buenas. Así que en términos generales, por lo menos hasta ahora lo han sido así. Así que veremos que aparezcan esos datos para ver, pero lo cierto es que hubo, repito ayer, algunas renuncias bastante extrañas en el INDEC. Veremos cómo termina esta historia. Diputados, como ya les comentaba, rechazó el tema el veto por la cuestión de discapacidad, ¿sí?
es decir, el veto al aumento de partidos que había autorizado el propio Congreso. Hay algún acuerdo, como yo les comentaba, me parece, esto es intuición, no es información, de hecho no han dicho nada el gobierno, pero creo que hay un acuerdo de francos con gobernadores y, bueno, las cámaras, con los gobernadores. Ustedes saben que la Argentina se maneja de una manera muy lógica. Los gobernadores manejan a los diputados cual si fueran patrones berreta de estancia, porque ni siquiera quiero decir patrón de estancia, patrones berreta de estancia. Esto, digo, no me voy a comparar de nuevo con Letonia, no, me voy a comparar con los brazucas nomás. Con los brazucas, que tienen un quilombo parecido al nuestro, son casi tan corruptos como nosotros, etcétera. En los brazucas, los gobernadores no manejan a los diputados. Y miren que los gobernadores de Brasil son pesados, digamos, han estado, a ver, la economía de Río Grande como la economía argentina entera, más o menos, de Río Grande do Sul estoy hablando. Son grosos, no manejan a los diputados. Acá sí. Los gobernadores manejan a los diputados. Les recuerdo a los muchachos del Congreso, yo sé que la lectura no es lo suyo, claramente, la formación tampoco. De hecho, la mayoría de las que están ahí, de las muchachas, comen alimento balanceado, los gatos estos que están ahí en la Cámara de Diputados, básicamente. Balanceado para felino, por supuesto. Yo ya sé que la lectura no es lo suyo, pero recuerden que la Constitución, aún la Constitución inmunda que nos dejó Alfonsín en el 94, dice claramente que los diputados representan al pueblo de la nación. Solamente por una cuestión jurisdiccional son electos en una provincia, nada más. No representan a esa provincia. No les tiene que, por supuesto, importar sí la provincia, sí, pero representan a todo el pueblo de la nación. Un diputado electo por Corrientes representa a todo el pueblo de la nación argentina, no a la provincia de Corrientes. No es empleado de Valdés, aunque en la práctica sí lo sea. ¿Está claro? Bueno, para eso están los senadores. Los senadores sí representan los intereses de la provincia. El Senado es la casa de las provincias, claramente. Cuando don Juan Bautista Alberdi pensó en la Constitución, en sus bases, digo, yo sea paso, los libertontos, que tampoco son muy amigos de la lectura, lean las bases de vez en cuando porque se llenan la boca hablando de Alberdi y probablemente los quieran con B corta porque ni saben nada de Alberdi, no saben nada de la historia, no saben nada de sus obras, no saben un pomo de Alberdi y lo citan. Vayan a leer, manga de brutos, la verdad. Bueno, el Senado es la casa de las provincias. Está clarito. Bueno, no la Cámara de Diputados. Así que, pero bueno, nada. Así funciona, como está todo mal, funciona todo mal. Los diputados terminan siendo mandados por los gobernadores. Una vergüenza. La verdad, yo todos los días me hago la pregunta, ¿para qué queremos Congreso? Le rezo a la Santísima para que a la Ayatola se le escape algún cuetito allí para venir a Entre Ríos. La verdad, Dios santo, no sé para qué queremos ese antro, realmente no sirven para nada, en fin, y con lo que nos cuestan, 255 diputados, 74 senadores, hay algunos senadores que tienen 70, 80 asesores, 70, 80, escucharon bien, porque ustedes saben que así se maneja esto, de acuerdo a determinados privilegios que tienen, es decir, si sos presidente de bancada, etcétera, tenés determinados contratos, bueno, en fin, una pyme tienen muchos de estos muchachos allí, bancada con la nuestra, por supuesto. Está lleno de choferes, el Senado, la Cámara de Diputados, choferes tienen. Observen cómo llegan, miren la comparación que le voy a hacer, cómo llega un senador o un diputado a una sesión en el Capitolio, en Estados Unidos. Ya manejando su propio vehículo. Salvo los senadores muy top, digamos, los presidentes de comisión, etcétera, todo lo demás, que sí suelen tener choferes, y estoy hablando de Estados Unidos. El resto llega por la suya.
en el Senado y en la Cámara de Diputados, no sé la cantidad de choferes y vehículos asignados que tienen. Estos parásitos inservibles y brutos, ignorantes, además. Bueno, en fin. Así que aparentemente hay un acuerdo con este tema, con los otros jubilados, no tocar, digamos. Vamos a ver si esto es cierto o no, pero ese acuerdo aparentemente estaría. Eso sí, el acuerdo va a depender, entiendo yo, de que el presidente va a tener que largar alguna moneda para las provincias. Ustedes saben que buena parte del ajuste en realidad se está haciendo no enviando partidas que correspondan de coparticipación a las provincias. Esto es una realidad. Así que aparentemente esto es especulación, de nuevo no información, dentro de lo que sería el acuerdo de no tocar el veto en lo relativo a jubilados, que es el agujero más grande que sería para el superávit fiscal. Bueno, dentro de ese acuerdo estaría que el gobierno va a tener que mandar alguna que otra platita a las provincias. Pero estamos en tiempo electoral, así que el tironeo y las negociaciones permanentes, hay que ver igual cómo sigue reaccionando el mercado, con el tipo de cambio, con el nivel de tasas, si esto se tranquiliza, ¿no?, etcétera, porque estamos, repito, en tiempos electorales y además la economía está pasando una situación, no quiero ser exagerado y decir crítica, porque no es para tanto, pero empieza a ponerse muy, muy complejo el panorama económico, muy complejo. Y estoy hablando de la macro, porque siempre se rasgan las vestiduras los libertarios de que ordenamos la macro. No, la macro no está ordenada. Si la macro estuviera ordenada, no hubiera salido ayer a comentar esto de que le están por pedir la gorra también a Scott Bessent. Si la macro estuviera ordenada, no tuviéramos 700 puntos de riesgo, arriba de 700 puntos de riesgo país. Tendríamos el riesgo país de Honduras, Salvador, por lo menos, que es 400 y pico de puntos, por lo menos. Entonces, si la macro estuviera ordenada, tendríamos reservas, que no tenemos. Si la macro estuviera ordenada, no tendríamos tasas arriba del 70% y el descubierto en tasas de 95%. Entonces, yo sé que somos idiotas, pero no nos tomen por más estúpidos de lo que somos. O que el Bovelli de Furiase Furiase, un funcionario de menor rango del Ministerio de Economía, en su momento activo en las redes, salga a decir que, bueno, se desplomó la demanda de dinero por el efecto Cuca. ¿Cómo? Se desplomó la demanda de dinero por el efecto Cuca, entonces tuvieron que salir a subir las tasas. Ay, muchachos, somos grandes. Se supone que hay gente profesional en serio ahí trabajando y que saben de mercado, de finanzas, que tienen timing. Bueno, a ver si lo demuestran, porque la verdad que últimamente nos vienen pegando una, ¿eh? Así que a ver si lo demuestran, porque quedan 2 larguísimos meses antes de las elecciones de octubre. En fin, veremos cómo termina esta historia. Encuestas. Y vamos a lo político ya, encuestas en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, las elecciones de la provincia son una semanita después que las nuestras. Las elecciones jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay de todo. Como siempre, les comento aquí, no agarrársela tanto con los encuestadores pobres. Es cierto que hay muchos chantas dando vueltas, pero hay algunos encuestadores serios. El tema es que, como en más de una vez lo manifesté, hay mucho hartazgo de la gente promedio común con las elecciones, con tantas elecciones, con ir a votar tantas veces. Le rompen que los gobernadores adelantan las elecciones por razones tácticas, estratégicas, para que no me coincida con el huracán Violeta, entonces Axel adelantó las elecciones, etcétera. Bueno, la verdad la gente está podrida, por eso los niveles de ausentismo que van a ser muy altos. Insisto con lo mismo, atenti a este tema del ausentismo, porque si esto se sigue agravando, van a empezar a carecer de legitimidad la gente que resulta electa. Guarda con el tema que con nosotros acá, que tenemos elecciones en breve, y elecciones ejecutivas. Digo, no importa quién gane, gobernador, intendente, no me interesa. El que Magoya disponga, el que fuere.
¿Es legítimo si un 40% del electorado no va a votar? ¿Un 45%? ¿Tiene legitimidad? No legalidad, legalidad ya sé que sí. La legitimidad es un concepto, diría mi amigo Carl Schmitt, es un concepto mucho más profundo. La legitimidad tiene que ver con las raíces de la justificación del ejercicio del poder y del origen del poder en este caso. Que no tienen que ver con lo legal. Sí, legal es, con que te vote uno ya está. Guarda con este tema porque empieza a ser preocupante y grave. Bueno, vuelvo al tema. Salieron últimas encuestas en la provincia de Buenos Aires y hay de todo. Por supuesto, la típica, en la primera sección electoral, tiene dos secciones electorales muy grandes la provincia de Buenos Aires, la primera y la tercera representan el 70% del electorado. Entre otras cosas, para que veamos lo disparatada que está la Argentina. A ver, no puede tener concentrado casi el 38, 40% del electorado en el conurbano, del electorado nacional. En este caso, de la provincia de Buenos Aires, representa la primera y la tercera sección electoral el 70% del electorado. Una barbaridad. La primera es más amigable al mundillo Violeta Pro, digamos, porque la primera integra a los municipios del norte del conurbano y parte del cercano al sur, digamos. Allí va, creo que Diego Valenzuela como primer candidato a diputado, el intendente del PRO, que es amigote, compañero de facultad o de colegio, compañero de colegio Milei, dicho sea paso. Bueno, es intendente de conurbano, no me acuerdo dónde ahora, me parece que no es Harlingen, pero por ahí cerca es. Bueno, no interesa. Ahí va a estar más o menos peleado con el peronismo, por supuesto, y después donde sí directamente el peronismo arrasa es en la tercera sección electoral, la famosa tercera que abarca Ezeiza, abarca Loma de Zamora y La Matanza, por supuesto. Es la sección electoral más grande de la Argentina, no solo de la provincia. Bueno, hay distintos números. Lo cierto es que Tendencias le está dando, números más, números menos, 38% al PJ, bueno, Fuerza Patria, no sé cómo se llama, lo que es el PJ kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, y 35% a la Libertad Avanza, ¿sí? Y otra consultora, Isasi, le está dando más o menos 35% a la Libertad Avanza y 31% al PJ. Esto para las elecciones jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay mucha divergencia. Yo siempre digo, un poco en joda, un poco en serio, que el famoso, vieron que las encuestas siempre abajo dice margen de error más 1.5 más 2. Bueno, ahora el margen de error es más 10, más o menos, más 10%. ¿Por qué? Porque, repito, la gente está harta, contesta cualquier cosa. A eso súmenle que la mayoría de las encuestas, salvo las que hace el hijo del gordo Giacobbe y algún que otro más, la mayoría de las encuestas son encuestas telefónicas. No sirven, o sirven, no es que no sirven, sirven menos, ¿sí? No son confiables, porque la gente agarra y te corta, contesta cualquier cosa. Encima una maquinita de miércoles es la que te entrevista, peor todavía, más ganas de mandarla al diablo te da. En fin, bueno, o ni hablar las encuestas de internet, que esas son menos confiables que el Chiquitapia, digamos, ¿no? Eso está clarito. Pero bueno, están dando números divergentes, muy divergentes, así que vamos a ver si aparece alguna que otra encuesta seria la semana que viene, pero me parece que nos vamos a tener que quedar con eso, con números divergentes, con lo cual medio que no me animo a arriesgar quién va a ganar la elección de la provincia de Buenos Aires. Tiendo a creer que va a ser más o menos pareja, y el gobierno, de hecho, especula con que si terminan en un nivel de empate técnico o un triunfo relativamente ajustado del oficialismo provincial del peronismo en la provincia de Buenos Aires, para el gobierno sería una buena elección. Repito, el distrito de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, históricamente el distrito más favorable al peronismo o al kirchnerismo en este caso. Así que, en fin, esos son los números. Va a haber que esperar nomás probablemente a la elección puntualmente,
pero guarda. Y allí sí ya me pongo a hablar un poquito de lo económico-financiero vinculado a la elección. No vaya a ser que el gobierno tenga una elección mala en la provincia de Buenos Aires. No creo, no están los parámetros medio que de nadie. Pero si hay una elección mala, ojo, porque el mercado puede llegar a reaccionar bastante mal. Porque no está en los precios del mercado que el gobierno pierda feo en la provincia de Buenos Aires. ¿Feo qué es? Arriba de los 5 puntos, 5 o 6 puntos, o más feo, 10 puntos. Ese cálculo no está. Yo creo que eso no va a pasar, creo, pero no tengo ninguna seguridad, obviamente. Así que, y lamentablemente, la macro argentina está tan débil que pende de estas cuestiones, absolutamente. Hablemos un poquito de política internacional. Continúan los ataques del amigo Vladimir Putin sobre territorio ucro, así que mientras se negocia y está todo el circo y todo lo demás, ayer hubo un ataque masivo de drones sobre territorio ucro, más de 575 drones y misiles fueron lanzados sobre Ucrania. Hay una destrucción de la infraestructura ucraniana realmente muy, muy importante, que va a llevar toneladas de guita reponer, pero bueno, estas son las consecuencias de la guerra, así que continúan los ataques mientras siguen las negociaciones. ¿Qué hay de las negociaciones? Bueno, nada demasiado nuevo, más que los europeos que quedaron mirando la película de afuera, digamos, básicamente, es decir, no hay ningún tipo de participación casi prácticamente de Europa, de la Unión Europea, en las charlas entre Vladimir Trump y eventualmente después Zelensky, el presidente de Ucrania. Así que no hay nada acordado aún. Lo cierto es que la Unión Europea va a tener poco que ver. Hoy me animaría a decir que está relativamente confirmado 2 o 3 cositas. Primero, el Donbass conquistado por los rusos les va a quedar para ellos. Eso les diría que no va a tener cambios. Por supuesto, la península de Crimea obviamente va a seguir estando en posesión de Rusia. Va a tener Rusia algún que otro acceso a algún puerto triguero al Mar Negro. Le va a quedar vedado por siempre la incorporación que fue el inicio de esta guerra, la incorporación de Ucrania a la OTAN, ¿sí? A la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque eso desafía y pone en peligro la seguridad estratégica de Rusia. Va a tener que haber un cambio de régimen político, un llamado a elecciones, etcétera. Y yo no digo que al candidato lo va a elegir Vladimir, pero más o menos, es decir, o por lo menos van a pasar por un filtro. En todo eso, el amigo Peluca está de acuerdo, esto es Trump, así que me parece que en ese sentido, por ese lado, va a ir la historia de Ucrania. Todavía no hay definiciones, estamos esperando que esto pase a la brevedad, pero todavía no hay absolutamente nada definido sobre el papel. Se supone que lo primero sería algún tipo de alto el fuego, falta relativamente poco ya para esto, no, la capacidad de resistencia de Ucrania está absolutamente limitada, y bueno, y esto es, insisto, creo que cuestión de, no sé si días, pero por lo menos muy pocas semanas para que este conflicto finalmente termine, y vamos a ver cómo termina. Hablando de otro conflicto, Israel moviliza a 60.000 reservistas para expandir operaciones militares en Gaza. En el medio que había alguna que otra intervención de algunos países árabes para, de alguna manera, forzar una especie de alto el fuego a Hamás, a la organización insurgente, y llevar algún tipo de alto el fuego allí a Gaza. Bueno, Israel decidió lanzar nuevas operaciones militares en Gaza, así que ese conflicto por ahora no solo que no tiene ningún viso de finalización, sino que seguramente no vamos a estar acostumbrados a ver en la tapa de los diarios, como se decía antes, la realidad de una Palestina y de una Gaza completamente diezmada por la guerra. Es la hora 7:55. La temperatura 10 grados, 1 décima. La humedad 81%.
Enseguida regresamos. Tenemos mucho para ofrecerte. Tu momento perfecto. Prepárate para anotar. Radio Horizonte 94.1. Como siempre, la variedad de todo lo que buscas y los mejores precios están en Caminito Supermercados. En carnicería, la mejor carne de la provincia. En panadería, los clásicos chipá y facturas de producción propia. En perfumería, perfumes importados, las mejores marcas y 100% originales. Siempre Caminito Supermercados, con todo lo que necesitas. Más atención, más variedad, más servicios y los precios más bajos. Caminito, el Caminito. Perón de Estrada 984. ¿Te lo dije? Volvimos. ¿Te decidiste por algo? ¿Te decidiste por algo? ¿Qué nos pasó? Si no fue esta vez, será la próxima. Seguimos con más. 94.1 Ahora no. Radio Horizonte, la radio de la gente. Ya acabó. No te apresures. Estás en la estación ideal. Estación ideal. Seguimos con más. Argentina y el mundo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Un completo análisis y panorama nacional e internacional. Economía, finanzas, política, geopolítica, mercado. En Radio Horizonte, de lunes a viernes de 7 a 9. Muy buenos días, esto es Argentina y el mundo. Hasta las 9 estaremos con ustedes en los controles, como siempre, Fortunato Cañete. Mi nombre es Gonzalo Irastorza, temperatura aquí en el Pago, 8 grados, idéntica sensación térmica, máximas de 24, 25. Va a estar lindo todo el día y tal cual rezaba el pronóstico, se mantiene. Va a empezar a llover sobre el final del día. Final del día, principio del día de mañana, madrugada de mañana, va a estar lloviendo aparentemente bastante. Está dando como 20 y pico para mañana. O sea que entre la noche de hoy, nochecita ya, madrugada prácticamente, y la madrugada del día de mañana va a estar lloviendo. Se extiende alguna probabilidad de precipitación para el día sábado, ya con menor posibilidad, el sábado temprano. Y después sí, a medida que arranque el día sábado, el fin de semana, se despeja, baja la temperatura, coincide, digamos, baja la temperatura bastante fuerte, ya 6 grados, 7 de mínima. El domingo ya es un día espectacular. El sábado también, sábado mediodía va a estar lindo. Domingo, lunes, martes la semana que viene, días espectaculares. Ahí vamos a tener un falso veranito, dicen algunos, a partir del jueves, viernes de la semana que viene, terminando con nuestro mes de agosto, así que tenemos bien variadito. Para mañana, repito, precipitaciones, pero el fin de semana va a estar bueno, con temperatura muy bueno. Van a ver 2 días espectaculares, pero reitero, con temperaturas bajando bastante para el fin de semana aquí en el sur del Tarahui. ¿Qué pasaron en los mercados ayer? Bueno, de todo un poco. Dicen que alguna caída y demás tiene que ver con lo que se terminó votando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, puntualmente con el tema de la ley de discapacidad o el aumento de las partidas para todo lo que tenga que ver con discapacidad. Ustedes saben que eso estaba dentro de lo que había vetado el presidente no hace tanto, era discapacidad, partidas para la universidad pública, pediatría, Garrahan, básicamente, y jubilados. Eran esos temas, si mal no recuerdo, que implicaban todos en su conjunto algún tipo de
desequilibrio en el presupuesto. El gran agujero es, por supuesto, la cuestión previsional, como lo comentamos aquí miles de veces, y esto, aunque suene muy antipático lo que voy a decir, la realidad es que no hay de dónde sacar esa plata que se le saca a los jubilados. Habría que, no sé, no soy experto en gasto público ni cerca, pero habría que hacer un demasiado exhaustivo detalle de todo el esquema de gasto de la Argentina, del Estado, para ver dónde se puede sacar eso sin tener que producir el aumento de los jubilados. Ustedes saben que el gran ajuste el mayor ajuste de la historia, del cual Milei and Company se mandan la parte todos los días, vino casualmente con la licuación de jubilaciones. Es decir, dejaron de aumentar, básicamente. Allí vino el gran ajuste. Es el gran agujero fiscal de la Argentina, el sistema previsional argentino, más, porque ahí está incorporado también ANSES, por llamarle de alguna manera, ANSES Plus, es decir, ahí está incorporado no solamente las jubilaciones, sino el tema de los planes sociales y todo lo demás. Significa, en su momento llegó a significar, la verdad que no tengo actualizado el número ahora, en su momento llegó a significar arriba del 50% del gasto del Estado. Hoy será 40%, pero mucho menos de eso no es. Es un disparate, digamos, lo que eso significa. Así que eso no se tocó ayer, aparentemente hubo un acuerdo entre el gobierno y algunos sectores, por lo menos de la oposición, llamémosle amigable, friendly, digamos, y bueno, y hubo una concesión, y por lo menos eso es lo que dio a entrever a Adorni, el vocero presidencial, a la mañana, en una conferencia de prensa. Hubo un acuerdo en que esto de la discapacidad se dejaba pasar, o el gobierno la dejaba pasar, y lo otro no. Bueno, lo de la discapacidad, no recuerdo ahora el número, pero significa muy poquitito en términos de Producto Bruto y gasto, creo que es un 0,1, una cosa por el estilo. Y bueno, implica mucha guita sobre todo para los prestadores que están muy atrasados con este tema, así que está bien esto, en principio que haya pasado. Va a pasar el Senado. Insisto, después yendo al fondo de la cuestión y a la justicia de la cuestión, habrá que poner a algunos muchachos ahí del Ministerio de Economía, del Toto, a que se pongan a estudiar en serio toda la torta del gasto de la Argentina y ver si no se puede sacar de algún lado y darle algo al sector jubilado, ¿no? Sería un poquito justo, no, sería muy justo, más allá de que el sistema, como lo dijimos 1000 veces, requiere una reforma de fondo. Porque bueno, ya está, las macanas que se mandaron, ya está, la cantidad de gente que entró por la ventana con cero aporte o con muy poco aporte. Bueno, eso ya está, pero el sistema, repito, requiere una reformulación de fondo. Y por supuesto, esto está atado íntimamente a la reforma laboral. Porque si no incorporamos empleo, hace un par de añitos que la Argentina no incorpora empleo privado, desde el año 2010 nada más. Agarren el globo terráqueo y busquen algún país del mundo donde suceda lo mismo que acá. No existe. Entonces, lógicamente que vamos a tener el sistema previsional reventado. Así que bueno, eso pasó. Y bueno, les decía, coincidente con la votación que fue 16:40 aproximadamente, 16:30, de la Cámara de Diputados de la Ley de Movilidad, empezaron no sé si derrumbarse, pero más o menos, muchos papeles argentinos. Esto es especulación pura, obviamente no indica necesariamente nada. El dólar se mantuvo, pero sí se empezaron a reventar las tasas también, las tasas de corto. Otra vez se volvió a despelotar, se había más o menos acomodado, tampoco era guau lo acomodado porque seguían altísimas las tasas, pero ayer se volvieron a descontrolar otra vez y terminaron en 70%, 72, 73% la tasa interbancaria, digamos, el call money de un día, la caución de un día. Otra vez se volvió a despelotar, otra vez bancos ofreciendo cifras siderales a depositantes, a grandes depositantes, ¿no?
a quien pudiera, 1.000 palitos, 1.000 millones de pesos, llegaron a ofrecer 82, creo, el Banco Nación, 82, 83% anual. On fire la tasa. Y faltan 2 semanitas todavía para las elecciones, 2 semanas y 2 días, exactamente para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, veremos qué pasa hoy. El mundo está medio revuelto también, no acompaña en lo económico financiero. Ayer fue otro día de corrección bastante fuerte del S&P y del Nasdaq, que todos los índices de la bolsa americana en realidad. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Pero ayer fue un día de corrección también más o menos importante, bastante importante. Hace bastante que no había una... El importante no son como las correcciones nuestras. Las correcciones nuestras son 10%. Allá es 1 y pico, un poquito menos. 0,70, 0,80. Así que veremos qué sucede. Impacta obviamente acá también, pero acá tenemos nuestra dinámica propia. El dólar sigue ahí tranquilito, no hay mayores novedades. Está, digamos, silenciosamente intervenido, por así decirlo, hay una libre flotación. Por supuesto, si uno le pregunta al ministro de Economía y a su banda, te van a decir que hay una libre flotación y todo lo demás, pero claramente está silenciosamente intervenido, como yo le digo. ¿Por qué? Bueno, están intervenidas las tasas de futuros por el gobierno, alevosamente, no solamente el spot, el dólar futuro de agosto, sino también las posiciones más lejanas para anclar expectativas. Estos son contratos y son pesos que habrá que pagar en su momento. Bueno, siga la timba nomás. Para fijar expectativas y para que el mercado, digamos, se convenza, o es lo que pretende Caputo y Bausili, de que el gobierno va a mantener el esquema de bandas y que no va a haber dólar por encima de la banda. Porque ustedes saben, el pensamiento más o menos generalizado y el consenso económico de los agentes casualmente económicos es que post elecciones vamos a otro esquema de flotación o a otro esquema cambiario distinto a este. Llámese eufemismo para decir se va de evaluar o se va a dejar que el dólar corra en realidad, porque el dólar es cierto que está flotando, pero repito, el gobierno lo interviene silenciosamente con mercados futuros, vendiendo bonos en los mercados financieros para los dólares financieros, para aplacarlos, así que, y fijando una tasa asesina. Dejen la tasa de referencia en 40 puntos nomás y después cuéntenme a dónde se va el dólar. Así que bueno, la misma historia que le cuento todos los días. En ese sentido, otra vez volvió a pasar lo mismo. Repito, el dólar se apenita, subió un poquitito sobre el final de la jornada, pero totalmente razonable. Está en el esquema en que el amigo Arriazu, el economista Ricardo Arriazu, bastante cercano al gobierno, dice con el que el gobierno se siente cómodo. Es decir, está en 1.315. Arriazu habló de que el dólar, el gobierno pretende un dólar de 1.270 a 1.315. Bueno, está en 1.315 la punta vendedora minorista del Banco Nación. Y el mayorista ayer, por primera vez después de muchos días, volvió, el mayorista es el exportador básicamente, volvió a superar la barrera de los 1.300, apenas quedó en 1.303, 1.305, aprox. Así que TMAP, como dicen los libertarios, todo marcha de acuerdo al plan. Ese es el plan del gobierno. Tazón, te revienta tasa. Las tasas de descubierto ayer estaban dando promedio, 93%. Tasas de descubierto ayer promedio, 93%. O sea que normalmente el descuento de cheque es igual. O sea que si vas a descontar un cheque de un pago diferido, que debería ser lo relativamente normal en cualquier mundo, te sacuden 90 o parecido. Así que, bueno, no hay mucho más que decir, que no tiene ningún tipo de viabilidad esto, ya no estoy hablando en el largo plazo, en el cortito plazo, no sé hasta cuándo lo piensan mantener, pero bueno, así está la cosa. Espero que sea solamente, entre comillas, aunque van a dejar un tendal, hasta las
elecciones de la provincia de Buenos Aires, que son el 8 de septiembre, una semana después que las nuestras. Veremos qué sucede con eso. Dicen, esto es especulación, no leí ninguna, inclusive fui a buscar el Twitter, la cuenta oficial, y no encontré nada, pero hay un rumor que anda dando vuelta de que el secretario del Tesoro americano ya habría sido más explícito y que habría prometido plata para la Argentina del Tesoro. Nosotros no dejamos manguear a nadie como corresponde. Pasa uno por la esquina y lo mangueamos. Así que esto está... Bueno, no sé si se acuerdan, pero cuando vino Scott Bessent, el varonil secretario del Tesoro americano, cuando vino a la Argentina en marzo, si mal no recuerdo, bueno, vino una gira así media protocolar, apoyar al gobierno de Milei, etcétera, parte del circo de Trump después de que asumió, ¿no? Del show, digamos. Y en ese momento comentó Scott Bessent que ante una situación de estrés financiero, de crisis global, cine negro global, etcétera, el Departamento del Tesoro podría asistir a la Argentina si fuera necesario. Hay algún antecedente con México, estamos hablando del efecto tequila, ¿no? Otro mundo, y creo que hay algún antecedente con Costa Rica, alguna de las porquerías ahí de Centroamérica, digamos. No me acuerdo cuál. Y nada más. No digo que no pueda suceder, evidentemente podría ser. Capaz que tienen algo ahí conversado y nosotros por supuesto no lo sabemos, y hay algo de platita que se la van a quemar. El Toto es especialista en quemársela en breve, manteniendo dólar barato. Digo porque quizás eso podría darse después de las elecciones, que es el famoso de dónde va a salir la plata, de dónde van a aparecer los dólares, que es la pregunta que nos hacemos a diario aquí y todavía no encontramos respuesta. Así que bueno, aparentemente confirmó Scott Bessent esto de que estaría la ventanilla, no sé si es tan fácil, pero estaría la ventanilla abierta de Estados Unidos para algún préstamo del Tesoro directamente a la Argentina. ¿Qué más? La economía en los niveles de 2022, de la primera mitad de 2022. Con las caídas de los últimos 4 meses, ya es caída de los 4 meses. Técnicamente no es recesión, por supuesto, algún libertermo me va a contestar que no, obviamente no estamos en recesión, que la Argentina va a crecer, y es cierto, obvio. Lo que hay es un clima efectivamente recesivo y hay un parate general. Caída en los 4 últimos meses de 1.3, esto es según EMAE, el estimador mensual de la actividad económica, datos oficiales. Así que esto está. Y va a seguir, por supuesto, el próximo mes, el que viene, etcétera, etcétera. El año va a terminar, lógicamente, igual con un crecimiento en la Argentina de estos sectores que pujan, de los que siempre hablo, el petrolero, el sector agrícola, el sector minero, economía del conocimiento, y listo, paramos de contar. De ahí. Pero en términos globales, por supuesto, el número promedio te va a dar arriba, pero en términos, y va a dar 4 y pico, no esos 6 que decía el presidente, no, ni a palos. Así que lo cierto es que viene cayendo, imagínense con esta política de tasa los últimos 30 días, porque se puso agresiva del todo en los últimos 10, pero bastante ya agresiva en los últimos 30 días, no va a quedar ni el oro. La actividad se va a seguir cayendo y cayendo cada vez más. Son no tengo el número exacto en la cabeza, pero son 150.000 más o menos las pymes de la Argentina, aprox, 150, 160, capaz que me estoy quedando corto, pero no, me parece que no tan corto, por ahí andaba. Imagínense después de esta política de tasa, y yo no me animo a hacer un cálculo, pero va a quedar un tendal, no sé cuánto, por supuesto, pero va a quedar un tendal muy fuerte. Si hay gente que va a quedar afuera del mapa, literal. Una pyme implica una familia atrás, implica trabajo detrás, ¿no? El próximo paso de el supuesto plan económico del gobierno es empezar a ya hablar de desempleo alto. Esa es la etapa siguiente que viene, si sigue esto así, ¿no? Capaz que ojalá me tapen la boca y hagan otra cosa después de las elecciones, porque todo es después de las elecciones, antes nada. Una cosa como siempre, el Toto Caputo es como un mono con una escopeta, ¿no? Bien peligroso. Otra cosa muy peligrosa con la que anda jodiendo es
ya autorizó a los bancos a entregar créditos a sectores no transables, es decir, a sectores no exportadores. Ojo, porque esto es una sana experiencia que quedó después de la convertibilidad. Después del 2001, con la caída de la convertibilidad, los bancos, el sistema bancario en Argentina solamente le presta dólares al sector exportador, porque es el único que a su vez trae dólares, lo cual tiene una lógica, obviamente, sana. Bueno, está autorizando a los bancos a hacer préstamos en dólares medio que a cualquiera. Guarda con esto porque puede haber un descalce. Importante. ¿Qué significa descalce en términos en criollo? Que en algún momento te vaya a buscar los dólares y no estén. No está, esa situación no está ahora sí, ni estoy prendiendo ninguna alarma ni nada por el estilo. El sistema financiero en dólares todavía está robusto, no hay salida de depósitos, al contrario, incorporación de depósitos. Pero si empezamos a joder con estas cositas, y hay algo que sí sigue pasando todos los meses, además que los argentinos compran dólares en el MUL todos los meses porque el dólar está regalado, compran, no sé, habrá caído, no tengo los datos ni de junio, no tengo los datos de julio, perdón, habrá caído seguro la compra. Pero en junio era altísima, era de mil y pico millones de dólares de argentinos comprando en el MULC. Y lo que viene atrás, a caballo de eso, es la formación de activos externos, famoso FAE. ¿Qué es esto? Se compran los dólares y no vuelven al sistema. Es decir, quedan en caja de seguridad, los sacan afuera, etcétera. Guarda con ese tema también porque no es un detalle menor, a tenerlo muy, muy en cuenta. Hubo algunas renuncias raras, diría yo, en el INDEC que tienen que ver con, aparentemente con manipulación de datos. La gente que está especializada en el tema mediciones de pobreza, mediciones de canasta básica, no hay toda, la información está en proceso, como se dice cuando uno entra en una web y se encuentra con una noticia. Bueno, está medio en proceso. Yo, que por ahora le sigo poniendo un voto de confianza a Labaña Junior, que es el que está ahí, Marco Labaña, el hijo de Sandalia con medias, del viejo Labaña, de Roberto, el que fue ministro de Economía. Le sigo poniendo un voto de confianza porque hasta ahora la verdad que venía en el gobierno del Beto y en el gobierno ahora de Milei, venía haciendo un trabajo serio, bien serio, profesional, en las mediciones y todo lo demás. Espero que no empiecen a mandarse macanas también la gran Moreno y alterando datos, adrede, etcétera. Quisiera creer que no, pero hubo varias renuncias sospechosas. Yo no estoy muy convencido, para ser honesto, pero es una cuestión de intuición, no lo puedo demostrar, así que no es importante, pero no estoy muy convencido de los números de mediciones de pobreza casualmente. De eso no. Es cierto que la pobreza automáticamente reduce cuando vos reducís la inflación. Eso está recontra demostrado, siempre fue así en cualquier parte del mundo y en la Argentina también, sobre todo en la Argentina. Ahora, me llama la atención tanta baja de los índices de pobreza. La Argentina está, número más, número menos, casi en un 50% de pobreza, 40 y pico, 48, 45. Y de repente estamos en 30, 32. Me llama poderosamente la atención ese número. También es cierto que los estadísticos son especialistas en maquillar, hacen estadística creativa, así como los contadores hacen contabilidad creativa, bueno, los estadísticos también. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces el paso de la línea de pobreza a la línea de no pobreza es casi mágico por 2 mangos con 50 o por un servicio más que una familia accede y que antes no accedía. Entonces es medio relativo, ¿no? A eso voy. Si uno va al fondo de la cuestión, por ahí no se ve esa cuestión, pero sí está claro, insisto, que la baja en la inflación siempre elimina pobreza. Pero bueno, veremos mediciones
posteriores que salgan, y sobre todo mediremos las mediciones de algunas ONG que andan dando vuelta, que hacen también su propia medición. El caso más famoso es el del Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que hace algunas mediciones bastante serias, bastante buenas. Así que en términos generales, por lo menos hasta ahora lo han sido así. Así que veremos que aparezcan esos datos para ver, pero lo cierto es que hubo, repito ayer, algunas renuncias bastante extrañas en el INDEC. Veremos cómo termina esta historia. Diputados, como ya les comentaba, rechazó el tema del veto por la cuestión de discapacidad, ¿sí? Es decir, el veto al aumento de partidos que había autorizado el propio Congreso. Hay algún acuerdo, como yo les comentaba, me parece, esto es intuición, no es información. De hecho, no han dicho nada el gobierno, pero creo que hay un acuerdo de francos con gobernadores y, bueno, las cámaras, con los gobernadores. Ustedes saben que la Argentina se maneja de una manera muy lógica. Los gobernadores manejan a los diputados cual si fueran patrone berreta de estancia, porque ni siquiera quiero decir patrón de estancia, patrone berreta de estancia. Esto, digo, no me voy a comparar de nuevo con Letonia, no, me voy a comparar con los brazucas nomás. Con los brazucas, que tienen un quilombo parecido al nuestro, son casi tan corruptos como nosotros, etcétera. En los brazucas, los gobernadores no manejan a los diputados. Y miren que los gobernadores de Brasil son pesados, digamos, han estado, la economía de Río Grande como la economía argentina entera, más o menos, de Río Grande do Sul estoy hablando. Son grosos, no manejan a los diputados. Acá sí, los gobernadores manejan a los diputados. Les recuerdo a los muchachos del Congreso, yo sé que la lectura no es lo suyo, claramente, la formación tampoco. De hecho, la mayoría de las que están ahí, de las muchachas, comen alimento balanceado, los gatos estos que están ahí en la Cámara de Diputados, básicamente, balanceado para felino, por supuesto. Yo ya sé que la lectura no es lo suyo, pero recuerden que la Constitución, aún la Constitución inmunda que nos dejó Alfonsín en el 94, dice claramente que los diputados representan al pueblo de la nación. Solamente por una cuestión jurisdiccional son electos en una provincia, nada más. No representan a esa provincia. No les tiene que, por supuesto, importar sí la provincia, sí, pero representan a todo el pueblo de la nación. Un diputado electo por Corrientes representa a todo el pueblo de la nación argentina, no a la provincia de Corrientes. No es empleado de Valdés, aunque en la práctica sí lo sea. ¿Está claro? Bueno, para eso están los senadores. Los senadores sí representan los intereses de la provincia. El Senado es la casa de las provincias, claramente. Cuando don Juan Bautista Alberdi pensó en la Constitución, en sus bases, digo, yo sea paso, los libertontos, que tampoco son muy amigos de la lectura, lean las bases de vez en cuando, porque se llenan la boca hablando de Alberdi y probablemente los crean con B corta, porque ni saben nada de Alberdi, no saben nada de la historia, no saben nada de sus obras, no saben un pomo de Alberdi, y lo citan. Vayan a leer, manga de brutos, la verdad. Bueno, el Senado es la casa de las provincias. Está clarito. Bueno, no la Cámara de Diputados. Así que, pero bueno, nada, así funciona, como está todo mal, funciona todo mal. Los diputados terminan siendo mandados por los gobernadores. Una vergüenza. La verdad, yo todos los días me hago la pregunta, ¿para qué queremos Congreso? Le rezo a la Santísima para que a la Ayatola se le escape algún cuetito allí para venir a Entre Ríos. La verdad, Dios santo, no sé para qué queremos ese antro, realmente no sirven para nada. En fin, y con lo que nos cuestan, 255 diputados, 74 senadores. Hay algunos senadores que tienen 70, 80 asesores. 70, 80, escucharon bien, porque ustedes saben que así se maneja esto, de acuerdo a determinado
privilegios que tienen, es decir, si sos presidente de bancada, etcétera, tenés determinados contratos, bueno, en fin, una pyme tienen muchos de estos muchachos allí, bancada con la nuestra, por supuesto. Está lleno de choferes, el Senado, la Cámara de Diputados, choferes tienen. Observen cómo llegan, miren la comparación que le voy a hacer, cómo llega un senador o un diputado a una sesión en el Capitolio, en Estados Unidos. Llega manejando su propio vehículo. Salvo los senadores muy top, digamos, los presidentes de comisión, etcétera, todo lo demás, que sí suelen tener choferes, y estoy hablando de Estados Unidos. El resto llega por la suya. En el Senado y en la Cámara de Diputados, no sé la cantidad de choferes y vehículos asignados que tienen. Estos parásitos inservibles y brutos, ignorantes, además. Bueno, en fin. Así que aparentemente hay un acuerdo con este tema, con los otros jubilados, no tocar, digamos. Vamos a ver si esto es cierto o no, pero ese acuerdo aparentemente estaría. Eso sí, el acuerdo va a depender, entiendo yo, de que el presidente va a tener que largar alguna moneda para las provincias. Ustedes saben que buena parte del ajuste en realidad se está haciendo no enviando partidas que correspondan de coparticipación a las provincias. Esto es una realidad. Así que aparentemente esto es especulación, de nuevo no información, dentro de lo que sería el acuerdo de no tocar el veto en lo relativo a jubilados, que es el agujero más grande que sería para el superávit fiscal. Bueno, dentro de ese acuerdo estaría que el gobierno va a tener que mandar alguna que otra platita a las provincias. Pero estamos en tiempo electoral, así que el tironeo y las negociaciones permanentes, hay que ver igual cómo sigue reaccionando el mercado, con el tipo de cambio, con el nivel de tasas, si esto se tranquiliza, ¿no?, etcétera, porque estamos, repito, en tiempos electorales y además la economía está pasando una situación, no quiero ser exagerado y decir crítica, porque no es para tanto, pero empieza a ponerse muy, muy complejo el panorama económico, muy complejo. Y estoy hablando de la macro, porque siempre se rasgan las vestiduras los libertarios de que ordenamos la macro. No, la macro no está ordenada. Si la macro estuviera ordenada, no hubiera salido ayer a comentar esto de que le están por pedir la gorra también a Scott Bessent. Si la macro estuviera ordenada, no tuviéramos 700 puntos de riesgo, arriba de 700 puntos de riesgo país. Tendríamos el riesgo país de Honduras, Salvador, por lo menos, que es 400 y pico de puntos, por lo menos. Entonces, si la macro estuviera ordenada, tendríamos reservas, que no tenemos. Si la macro estuviera ordenada, no tendríamos tasas arriba del 70% y el descubierto en tasas de 95%. Entonces, yo sé que somos idiotas, pero no nos tomen por más estúpidos de lo que somos. O que el Bovelli de Furiase Furiase, un funcionario de menor rango del Ministerio de Economía, en su momento activo en las redes, salga a decir que, bueno, se desplomó la demanda de dinero por el efecto Cuca. ¿Cómo? Se desplomó la demanda de dinero por el efecto Cuca, entonces tuvieron que salir a subir las tasas. Ay, muchachos, somos grandes. Se supone que hay gente profesional en serio ahí trabajando y que saben de mercado, de finanzas, que tienen timing. Bueno, a ver si lo demuestran, porque la verdad que últimamente nos vienen pegando una, ¿eh? Así que a ver si lo demuestran, porque quedan 2 larguísimos meses antes de las elecciones de octubre. En fin, veremos cómo termina esta historia. Encuestas. Y vamos a lo político ya, encuestas en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, las elecciones de la provincia son una semanita después que las nuestras. Las elecciones jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay de todo. Como siempre, les comento aquí, no agarrársela tanto con los encuestadores pobres. Es cierto que hay muchos chantas dando vueltas, pero hay algunos encuestadores serios. El tema es que, como en más de una vez lo manifesté, hay mucho hartazgo de la gente promedio común con las elecciones, con tantas elecciones, con ir a votar tantas veces,
le rompen, que los gobernadores adelantan las elecciones por razones tácticas, estratégicas, para que no me coincida con el huracán Violeta, entonces Axel adelantó las elecciones, etcétera. Bueno, la verdad la gente está podrida, por eso los niveles de ausentismo que van a ser muy altos. Insisto con lo mismo, atenti a este tema del ausentismo, porque si esto se sigue agravando, van a empezar a carecer de legitimidad la gente que resulta electa. Guarda con el tema que con nosotros acá, que tenemos elecciones en breve, y elecciones ejecutivas. Digo, no importa quién gane, gobernador, intendente, no me interesa. El que Magoya disponga, el que fuere. ¿Es legítimo si un 40% del electorado no va a votar? ¿Un 45%? ¿Tiene legitimidad? No legalidad ya sé que sí. La legitimidad es un concepto, diría mi amigo Carl Schmitt, es un concepto mucho más profundo. La legitimidad tiene que ver con las raíces de la justificación del ejercicio del poder y del origen del poder en este caso, que no tienen que ver con lo legal. Sí, legal es, con que te vote uno ya está. Guarda con este tema porque empieza a ser preocupante y grave. Bueno, vuelvo al tema. Salieron últimas encuestas en la provincia de Buenos Aires y hay de todo. Por supuesto, la típica, en la primera sección electoral, tiene dos secciones electorales muy grandes la provincia de Buenos Aires, la primera y la tercera representan el 70% del electorado. Entre otras cosas, para que veamos lo disparatada que está la Argentina. A ver, no puede tener concentrado casi el 38, 40% del electorado en el conurbano, del electorado nacional. En este caso, de la provincia de Buenos Aires, representa la primera y la tercera sección electoral el 70% del electorado. Una barbaridad. La primera es más amigable al mundillo Violeta Pro, digamos, porque la primera integra a los municipios del norte del conurbano y parte del cercano al sur, digamos. Allí va, creo que Diego Valenzuela como primer candidato a diputado, el intendente del PRO, que es amigote, compañero de facultad o de colegio, compañero de colegio Milei, dicho sea paso. Bueno, es intendente del conurbano, no me acuerdo dónde ahora, me parece que no es Harlingham, pero por ahí cerca es. Bueno, no interesa. Ahí va a estar más o menos peleado con el peronismo, por supuesto, y después donde sí directamente el peronismo arrasa es en la tercera sección electoral, la famosa tercera, que abarca Ezeiza, abarca Loma de Zamora y La Matanza, por supuesto. Es la sección electoral más grande de la Argentina, no solo de la provincia. Bueno, hay distintos números. Lo cierto es que Tendencias le está dando, números más, números menos, 38% al PJ, bueno, Fuerza Patria, no sé cómo se llama, lo que es el PJ kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, y 35% a la Libertad Avanza, ¿sí? Y otra consultora, Isasi, le está dando más o menos 35% a la Libertad Avanza y 31% al PJ. Esto para las elecciones jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay mucha divergencia. Yo siempre digo, un poco en juego, un poco en serio, que el famoso, vieron que las encuestas siempre abajo dice margen de error más 1.5 más 2. Bueno, ahora el margen de error es más 10, más o menos, más 10%. ¿Por qué? Porque, repito, la gente está harta, contesta cualquier cosa. A eso súmenle que la mayoría de las encuestas, salvo las que hace el hijo del gordo Giacobbe y algún que otro más, la mayoría de las encuestas son encuestas telefónicas. No sirven, o sirven, no es que no sirven, sirven menos, ¿sí? No son confiables, porque la gente agarra y te corta, contesta cualquier cosa. Encima una maquinita de miércoles es la que te entrevista, peor todavía, más ganas de mandarla al diablo te da. En fin, bueno, o ni hablar las encuestas de internet, que esas son menos confiables que el Chiquitapia, digamos, ¿no? Eso está clarito. Pero bueno, están dando números divergentes, muy divergentes, así que vamos a ver si aparece alguna
alguna que otra encuesta seria la semana que viene, pero me parece que nos vamos a tener que quedar con eso, con números divergentes, con lo cual medio que no me animo a arriesgar quién va a ganar la elección de la provincia de Buenos Aires. Tiendo a creer que va a ser más o menos pareja. Y el gobierno, de hecho, especula con que si terminan en un nivel de empate técnico o un triunfo relativamente ajustado del oficialismo provincial, del peronismo en la provincia de Buenos Aires, para el gobierno sería una buena elección. Repito, el distrito de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, históricamente el distrito más favorable al peronismo o al kirchnerismo en este caso. Así que, en fin, esos son los números. Va a haber que esperar nomás probablemente a la elección puntualmente, pero guarda. Y allí sí ya me pongo a hablar un poquito de lo económico-financiero vinculado a la elección. No vaya a ser que el gobierno tenga una elección mala en la provincia de Buenos Aires. No creo, no están los parámetros medio que de nadie. Pero si hay una elección mala, ojo, porque el mercado puede llegar a reaccionar bastante mal. Porque no está en los precios del mercado que el gobierno pierda feo en la provincia de Buenos Aires. Feo que es arriba de los 5 puntos, 5 o 6 puntos, o más feo, 10 puntos. Ese cálculo no está. Yo creo que eso no va a pasar, creo, pero no tengo ninguna seguridad, obviamente. Así que, y lamentablemente, la macro argentina está tan débil que pende de estas cuestiones, absolutamente. Hablemos un poquito de política internacional. Continúan los ataques del amigo Vladimir Putin sobre territorio ucro, así que mientras se negocia y está todo el circo y todo lo demás, ayer hubo un ataque masivo de drones sobre territorio ucro. Más de 575 drones y misiles fueron lanzados sobre Ucrania. Hay una destrucción de la infraestructura ucraniana realmente muy, muy importante, que va a llevar toneladas de guita reponer, pero bueno, estas son las consecuencias de la guerra, así que continúan los ataques mientras siguen las negociaciones. ¿Qué hay de las negociaciones? Bueno, nada demasiado nuevo, más que los europeos que quedaron mirando la película de afuera, digamos, básicamente, es decir, no hay ningún tipo de participación casi prácticamente de Europa, de la Unión Europea, en las charlas entre Vladimir Trump y eventualmente después Zelensky, el presidente de Ucrania. Así que no hay nada acordado aún. Lo cierto es que la Unión Europea va a tener poco que ver. Hoy me animaría a decir que está relativamente confirmado 2 o 3 cositas. Primero, el Donbass conquistado por los rusos les va a quedar para ellos. Eso les diría que no va a tener cambios. Por supuesto, la península de Crimea obviamente va a seguir estando en posesión de Rusia. Va a tener Rusia algún que otro acceso a algún puerto triguero al Mar Negro. Le va a quedar vedado por siempre la incorporación que fue el inicio de esta guerra, la incorporación de Ucrania a la OTAN, ¿sí?, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque eso desafía y pone en peligro la seguridad estratégica de Rusia. Va a tener que haber un cambio de régimen político, un llamado a elecciones, etcétera. Y yo no digo que al candidato lo va a elegir Vladimir, pero más o menos, es decir, o por lo menos van a pasar por un filtro. En todo eso, el amigo Peluca está de acuerdo, esto es Trump, así que me parece que en ese sentido, por ese lado, va a ir la historia de Ucrania. Todavía no hay definiciones, estamos esperando que esto pase a la brevedad, pero todavía no hay absolutamente nada definido sobre el papel. Se supone que lo primero sería algún tipo de alto el fuego. Falta relativamente poco ya para esto, la capacidad de resistencia de Ucrania está absolutamente limitada. Y bueno, y esto es, insisto, creo que cuestión de, no sé si días, pero por lo menos muy pocas semanas para que este conflicto finalmente termine, y vamos a ver cómo termina. Hablando de otro conflicto, Israel moviliza a 60.000 reservistas para expandir operaciones militares en Gaza. En el medio que había alguna que otra intervención de algunos países árabes para, de alguna manera,
forzar una especie de alto al fuego a Hamás, a la organización insurgente, y llevar algún tipo de alto al fuego allí a Gaza. Bueno, Israel decidió lanzar nuevas operaciones militares en Gaza, así que ese conflicto por ahora no solo que no tiene ningún viso de finalización, sino que seguramente no vamos a estar acostumbrados a ver en la tapa de los diarios, como se decía antes, la realidad de una Palestina y de una Gaza completamente diezmada por la guerra. Es la hora 7:55. La temperatura 10 grados, 1 décima. La humedad 81%. Enseguida regresamos. Tenemos mucho para ofrecerte. Tu momento perfecto. Prepárate para anotar. Radio Horizonte 94.1. Como siempre, la variedad de todo lo que buscas y los mejores precios están en Caminito Supermercados. En carnicería, la mejor carne de la provincia. En panadería, los clásicos chipá y facturas de producción propia. En perfumería, perfumes importados, las mejores marcas y 100% originales. Siempre Caminito Supermercados, con todo lo que necesitas. Más atención, más variedad, más servicios y los precios más bajos. Caminito, el caminito de la gente. Un supermercado bien argentino. Y aquí está Aquino. ¡Ojo! Con tu boleto España me voy. Aquí sí, aquí no. Para el pueblo lo mejor. Aquí sí, aquí no. Con Artuel aquí no me sumo yo. Aquí sí, aquí no. Lisandro gobernador. Con la libertad avanza. De seguro ganas vos. Artuel Aquino, intendente. Lista 196. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, bazar, cotillón, regalería, todo lo que necesitas para el cole. Cuadernos, repuestos, marcadores, mochilas, carpetas, juguetes, camiones, muñecas, pelotas, lo que buscas. Además, linternas, termos, silletas, parlantes. Con tarjetas Banco Corriente, 10% de descuento y 6 pagos sin interés. Y con modo, 20% de descuento. Vení a Facundo, Isabel la Católica 2283. Vialum, somos la empresa líder en el mercado con 30 años de experiencia en el rubro del aluminio y el vidrio, reconocidos en la región por pequeñas y grandes obras. Vialum, Rodríguez Peña 552, teléfonos 3774-405738 y 3774-400517. Vialum, simplemente lo mejor. Librería Hora Libre, artículos de librería, fotocopias a color y blanco y negro, anillado y más. Visítanos en su casa central General Ramírez 790 y en sus sucursales de Verón de Astrada 1231 y Serradori y Simón Sánchez. Te esperamos. Hora Libre. Frigorífico Dualde. Todo tipo de carnes, achuras, cordero, oveja, con cortes y límites de cantidad al precio de pizarra. Frigorífico Dualde. Teléfono para pedidos 3774 411595. Nuevos horarios de atención. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 15:30 a 19 horas. Sábados de 8 a 12. Frigorífico Dualde. Cerrajería Mendiburu, copias de llaves, candado, moto, doble paleta, reparación, mantenimiento, instalación. Ruchi 2219, junto a David Motorsport. Y a manos 3774 445511 o 6300700. Servicio de lunes a sábados de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Cerrajería Mendiburu.
Ceres, almacén natural, productos libres de gluten y para diabéticos, cereales en granos, legumbres, harinas, condimentos y especias, frutos secos, productos de repostería, línea gourmet, hierbas medicinales. Ceres, el placer de lo natural, todos los días en tu mesa. Irastorza 840, WhatsApp 3774 531889, búscanos en Face o Instagram como Ceres Almacén Natural. La estación de Curuzú. Combustibles y lubricantes Shell. Cambio de aceite y filtro. Productos de calidad y servicio de excelencia para el cuidado de su vehículo. La estación de Curuzú. Caaguazú y Gobernador Gómez. Federo Refrigeración, técnico especializado. Realizamos instalación, reparación, mantenimiento y carga de gas, de aire acondicionado, split, inverter, heladeras y freezer. Llámanos al 3774-630995. También reparamos microondas, hornos eléctricos, caloventores y calefactores. Además, vendemos repuestos y accesorios de refrigeración. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Encontranos en San Martín 324. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como Federo Refrigeración. Realiza tu consulta por WhatsApp al 3774-630995. La Picada, tu lugar de confianza en Curuzú, Cuatiá. ¿Te antojas algo rico? En La Picada tenemos todo lo que necesitas para armar la tabla de fiambres perfecta o disfrutar de un sándwich gourmet. Somos tu fiambrería de confianza, donde la calidad y el sabor se encuentran para deleitar tu paladar. Fiambres premium, quesos exquisitos, productos frescos y artesanales. Estamos en Castillo 749, delivery al 3774 54 66 83. Estudio Jurídico de los doctores Juan Ramón Sosa y Martín Medina, abogados. Contamos con estudios jurídicos asociados en diferentes puntos del país con habilitación en fueros provinciales y federales. Teléfonos 3774 63 36 60 y 3774 63 19 94. Correo electrónico sosamedinaabogados@gmail.com. Ubicados en Castillo 1011. Si estás pensando en renovarte, en Sensei tenemos un plan de ahorro que se adapta a tu bolsillo. En cuotas fijas, económicas, solo con DNI y sin verás. Acércate a la sucursal más próxima. Ahorrando con Sensei, llegás rápido a tu nuevo LED, celular, heladera, cocina o lo que más